Bueno, entonces, en este rato se trata de que Cecilia y yo presentemos el libro de Gustavo, El papagayo tocaba violín, el último de sus libros, que por otro lado, él presentó hace un tiempito aquí en la biblioteca y hubo un conversatorio con él. Yo no soy quien para explicar la ausencia de él, pero él en la última columna explicaba que no existiría y que nos delegaba a nosotros para hacer esta presentación. Bien, su obra, El papagayo tocaba violín, es una obra que él llama su última novela, o él considera que es su última novela, y de alguna manera, desde mi punto de vista, es una novela culminante de toda, digamos, la genealogía y el testimonio de la formación del norte del Valle que él ha hecho a lo largo de su obra. En sus primeras novelas, por ejemplo, La tara del Papa, Dabeiba y Cóndores no entierran todos los días, Gustavo nos está mostrando un proceso poblacional del norte del Valle, del Cañón del Force, como se lo titula él mismo en esta novela, y de alguna manera con esta obra, El papagayo tocaba violín, él culmina esa genealogía, esa mirada sobre el proceso poblacional del norte del Valle del Cauca, en los límites con el eje cafetero mirando hacia Antioquia. Es decir, de alguna manera, podríamos decir que el conjunto de su obra, el conjunto de sus novelas, da una mirada a lo que se llamó en determinados momentos la colonización antioqueña, aunque en este caso concreto él también muestra cómo desde Popayán, desde el sur, también se contribuyó a la formación del Cañón del Force. Una de las cosas que a mí más me impactan de su obra novelística en general es cómo Gustavo articula la ficción y la realidad. Él configura fundamentalmente un mundo ficcional, es decir, una novela, personajes producto de la imaginación, situaciones producto de la imaginación, pero en el conjunto de la obra él va introduciendo hechos de la realidad, personajes de la realidad y algunos ítems de acontecimientos que tuvieron lugar. A lo mejor los desfigura, los introduce en momentos que no son, pero permanentemente Gustavo articula la ficción y la realidad, configurando un universo ficcional, novelístico, producto de la imaginación, pero que a su vez nos está mostrando claramente una realidad social, política, económica, a través de esos procesos a los cuales él se dedica en su obra. Entonces, no sé, Cecilia, si quisieras arrancar por ahí o hablarnos un poco de este universo novelístico que nos presenta Gustavo, articulado permanentemente con la realidad. Muy buenas tardes. Yo quiero primero que todo rendir un muy sincero homenaje a Gustavo Álvarez Gardiazabal, un excelente escritor colombiano que a pulso y desde la provincia, de lo cual él se enorgullece, ha levantado realmente su obra literaria en beneficio de la literatura colombiana. Y como me preguntas, Carmiña, ¿desde dónde quiero arrancar? Yo siempre prefiero arrancar por el principio. Y el principio en este caso es el título de esta novela y esta carátula, que ya ustedes la conocen suficientemente, para ubicar dos conceptos fundamentales que sugiere el papagayo. Los colores, lleno de vida, lleno de color, lleno de fuerza, lleno de vitalidad, ¿cierto? Pero también estamos entendiendo el ruido. Y estamos entendiendo que el papagayo hace un ruido y un ruido ajeno. Y con eso abrimos esta discusión
en tanto que la época contemporánea está llena de ruidos, ruidos que nos conducen, ruidos que incluso ¿sí? Cambian el curso de la vida de los colectivos en términos generales. El papagayo. El papagayo me recuerda a mí otro título de una de las primeras novelas de Gustavo Álvarez Gardiazabal, Cóndores. Cóndores no entierran todos los días. Y estoy pensando y sugiriendo que hagamos una mirada crítica al cielo, ¿sí? No a los cielos en el concepto religioso, sino al cielo como atmósfera, ¿cierto? Cruzado por ese cóndor, pero en este caso la primera gran obra de Gustavo Álvarez Gardiazabal, Cóndores no entierran todos los días, que no es la primera novela de Gustavo, porque había escrito algunas, había publicado, había obtenido unas muy buenas preseas literarias, pero fundamentalmente Cóndores no entierran todos los días. Y termina el periplo escritural con el papagayo tocaba violín. Entonces digo, es interesante mirar cómo el cielo de Gustavo Álvarez Gardiazabal es observado desde arriba, una posición de privilegio para entender el mundo de abajo, este mundo de la realidad. Y comienza por algo que yo quisiera llamarlo como un estilo un tanto preadánico, como un instante preadánico. Un bebé, que es el mismo Gustavo Álvarez Gardiazabal, la nacencia de este bebé, ¿sí? Y el momento de la alimentación. Succionar los senos de su madre, no hay leche, no hay ninguna posibilidad. Y voy a acuñar aquí un término que me viene bien para lo que quiero decir, y es esta lectura preadánica del mundo. O sea, ¿por qué volver? ¿Por qué volver a ese cielo que le inspira tanto a Gustavo, pero también a esa actitud de amamantar un bebé? Y él se pregunta, ya muy al final, creo que es hasta en la última página del libro, nadie me creerá que tengo memoria desde que era bebé de 48 años de nacido. Tener memorias de 48 horas de nacido me parece de suma importancia y muy, muy relevante. ¿Por qué? Yo lo que estoy entendiendo en la obra de Gustavo Álvarez Gardiazabal, y en esta particularmente, es la necesidad que tenemos de asumir un recorrido de vida. Y hacer una novela autobiográfica es definitivamente un esquema muy distinto y muy diferente. Y esta novela, para mi gusto, no es una novela autobiográfica, sino que es un texto en construcción autobiográfico que es distinto. Sí, porque el arte de novelar es, para mi gusto, otra cosa. ¿Qué es lo que hace Gustavo Álvarez? Es recurrir a un stop, un momento, detengámonos para mirar el mundo. ¿Cuál mundo? El mundo colombiano, porque miren, lo que ha hecho Gustavo en la cantidad de obras que tiene editadas y vendidas casi todas y muy bien recibidas por el público, ha sido una mirada política de Colombia, primero de Tuluá, cierto, su tierra natal, segundo del Valle del Cauca, tercero de Colombia. Finalmente es un símbolo de la violencia en esta América Latina. Pero ¿cómo explicarla? Y entonces aquí viene el concepto del preadanismo. Volver a antes del pecado original. ¿Y cuál es la mejor manera? Buscar esa mirada inocente. ¿Y qué mirada es más inocente que la de este niño recién nacido, 48 horas de nacido, que no tiene capacidad de alimentarse? A mí me parece que esa entrada es triunfal en la obra de Gustavo Álvarez. ¿Triunfal por qué? Porque es un llamado al lector, ¿cierto? ¿De qué vamos a hacer reflexión? Sobre lo recorrido, voy a contar el mundo recorrido en Colombia, la violencia, etcétera, etcétera, pero ¿desde dónde lo quiero mirar? Yo estaba leyendo a un teórico que me gusta mucho, que es, tú también lo conoces, Otto Ricardo, donde dice que es muy importante leer, primero leer mucho, para luego desleer. Detengámonos allí. Eso es lo que hace Gustavo. Primero lee el mundo ávidamente. No se publica, no sé cuántas novelas son, Carmiña, no sé si tú sabes cuántas son. 12 novelas. No tengo el número, pero más o menos por ahí. O 14 novelas. Son muchas novelas en donde está leyendo el mundo políticamente. Y lo está leyendo con una pasión y con una fuerza, ¿cierto? Con unas metáforas preciosas. Estoy pensando en el Divino, por ejemplo, que es uno de los personajes más bellos que capturan la mente del lector. En fin, Cóndores no entierran todos los días, por supuesto, es espectacular. Este hombre que va a morir en las calles de Pereira, la ciudad de la cual vine hoy para este encuentro con ustedes.
Bueno, primero leer el mundo, llenarse de conocimientos, esa avidez del conocimiento, del conocer, del estar ahí, de digerirlo, ¿cierto? Llenarse de ruidos, de muchos ruidos. Y aquí interviene mi papagayo de colores. El papagayo y sus colores, los ruidos que hace, que enaltece, con los cuales construye algo. Pero dice, ahora sí, lo importante para poner los pies sobre la tierra no es solamente leer, ¿cierto? No es la cultura libresca exclusivamente, sino por el contrario, desandar ese mundo recorrido para comenzar de nuevo. Mirada nueva, esa es la clave. La mirada nueva por eso parte, como dije, desde lo preadánico, en tanto que es un bebé que nos va a hablar. Esa es la gran novedad. Un bebé, 48 horas de nacido, y ya está auscultando el mundo, lo está domesticando, sí, lo está deglutiendo, ¿cierto? Y al mismo tiempo lo está vomitando, porque no soporta la leche materna. Bueno, eso es un gran comienzo para evitar los ruidos. Y en ese evitar los ruidos vendrá todo el encanto que tiene Gustavo sobre Tuluá. Carmen. Sí, voy a partir de lo último que dijiste, en el sentido de que Gustavo, a lo largo de toda su obra, estructura de una manera muy particular, original y con mucha potencia estética sus novelas. Uno de los logros literarios de Gustavo es la estructuración de sus obras. Cómo pone a narrar, por ejemplo, en el caso del titiritero, a un profesor de la universidad, en otros casos testigos distintos que mueren en la mitad del camino o terminan toda la obra. Generalmente Gustavo, por ejemplo, en Cóndores no entierran todos los días o en Dabeiba, estetiza el chisme. Todas las obras que él nos está, como les decía al principio, dándonos el testimonio de la población, el poblamiento del norte del Valle del Cauca. Y eso nos llega a través del chisme. Mujeres y hombres, más mujeres y hombres, en algunos casos población homosexual, son los que transmiten a través de voces dispersas lo que está pasando, lo que va a pasar, lo que pasó. Es realmente una estetización del chisme. En este caso del papagayo es, como decía ahorita Cecilia, un niño, un bebé recién nacido de 48 horas de nacida que se convierte en el testigo de los acontecimientos. Y a partir de allí, de esa voz testigo de los acontecimientos de este bebé de 48 horas de nacido, él arma una especie de, él dice que está armando unas cajas chinas, porque la estructura del papagayo es una estructura de superpuestos, o sea, son distintas historias. Él parte, ese bebé de 48 horas de nacido, mira hacia atrás y entonces tiene la rama materna y la rama paterna, y va desgranando las historias de un lado y desgranando las historias del otro, que luego las arma, las acondiciona en cajas o las condiciona por medio de un hilo de chismes, y entonces logra articular y unir esto en la estructura de novela, que empieza diciendo, o sea, intrigando al lector, generando la intriga en el sentido, bueno, yo me salvé por la intervención de mi abuelo, pero yo lo maté 2 años después. Empezamos con esa intriga, a ver cómo nos cuenta que lo mató 2 años después. Pero después esa intriga se pasa a que nosotros los lectores y lectoras queramos saber ¿qué pasa con el papagayo? Entonces, así va articulando las distintas estructuras novelísticas y concretamente esta. Y claro, a partir de esa relación social que va a ser Gustavo Álvarez con ese narrador de la inocencia extrema, porque son 48 de nacido, ¿cierto? A construir esa vida de Tuluá y de la nación y lo que hemos dicho.
Pero hay un detalle muy importante, y es que exactamente cuando hemos leído todo el papagayo, al final encontramos la explicación de la mímesis o el estado mimético por el que atraviesa el papagayo. La muerte aparece por primera vez el nombre, nunca es nombrado, solo aparece nombrado como el papagayo que tocaba violín. Pero en la última página tal vez dice el nombre del papagayo, Carlos, un nombre común y corriente del santoral católico, cierto, corto, de fácil asociación y demás. Se llama Carlos. Pero lo más simpático es que cuando muere este personaje, porque el gran personaje, el gran narrador, los ojos desde los cuales se está narrando esta historia de Tuluá o de Colombia, donde ustedes la quieran ubicar, es el papagayo, ¿cierto? Y uno se pregunta por qué el título, tocaba violín, ¿qué es el violín? Entonces comencemos por desgranar qué es el papagayo. Se llama Carlos, pero conocemos el nombre solo a la muerte. Tenemos que llenar una vida de significados y una vida de tanta vitalidad y de tanta historia y de tanta tradición para finalmente reducirlo a un nombre, Carlos. Y lo llevan ya muere el papagayo, y lo llevan en un cofrecito blanco. Entonces mire usted la gran transferencia del color inmenso que tiene el papagayo en las primeras páginas, este color aquí, múltiple color, lleno de vitalidad, hasta deshacerse en un color blanco, en una cajita de madera blanca que va en la silla de atrás de una carroza fúnebre. Para mí eso lo que está haciendo, lo que está provocando Gardiazabal con este narrador y con este cambio de los aires que se tocan en varias de sus novelas, es fundamentalmente eso, ¿no? Mirar el ruido, lo estentorio de los ruidos, lo que significan los ruidos, qué son los ruidos ajenos y cómo el ruido propio es necesario construirlo. ¿Construirlo para qué? Para que entendamos este país. Nosotros estamos repitiendo permanentemente la historia de violencia, la historia de guerras, etcétera, etcétera, porque somos papagayos que hacemos ruido. Pero ¿en qué momento nosotros nos desplazamos, nos deshacemos del ruido para interpretar realmente cómo llegamos a tener una cajita blanca en donde está este papagayo? Blanco frente a color. La multitud del color frente al despoblamiento del color, uno. Pero lo segundo, el nombre. Y lo tercero, a mí me pareció impresionante el final. Porque imagínate que al final hay una cosa hermosa, ¿no? Y es una mujer, y Gardiazabal le rinde mucho homenaje a la mujer en casi todas sus novelas. Sí, hay personajes femeninos, muchos, y muy interesantes, pero al final es la madre, ¿cierto? Tan recia dice como yo, con una personalidad tan fuerte y tan recia. Y esa mujer entona, ella era una gran instrumentadora del violín, e interpreta a Vivaldi. ¿Y qué es Vivaldi? Para los que conocemos un poquito de música, Vivaldi es esa música, la de las 4 estaciones, la placidez musical, ¿no es verdad? ¿A qué nos está incitando Gustavo Álvarez Gardiazabal? A buscar ese color blanco, esa placidez, y a ver si por fin olvidamos y salimos de tanta convulsión de la violencia colombiana. Y es curioso porque Gustavo termina con el papagayo, con todo lo que significa de colores, y la música a la cual acaba de referirse Cecilia. Y por otro lado empieza su obra, su recorrido por el mundo, su mirada escrutadora por el mundo, como antes nos decía Cecilia, la empieza con el cóndor. El cóndor es un pájaro de las alturas, desde allá se mira, y nos está presentando en el cóndor un mundo más o menos simple, un mundo dividido entre liberales y conservadores, que se están matando unos a otros y que están imponiendo la palabra a través de anuncios, a través de amenazas de muerte, en un mundo más o menos sencillo. Él hace todo un recorrido en su novelística, un recorrido complejo del proceso poblacional, la aparición de la mafia, las luchas estudiantiles, digamos ciertas referencias a la ciudad de Cali, y termina con el papagayo. Y termina que el papagayo es un pájaro de colores que está metido entre la gente y lleno de colores, es decir, un papagayo es alguien que nos despide distintos rayos, distintas visiones,
Y nos está mostrando en la novela, en concordancia con su título, con su nombre, nos está mostrando una gran complejidad de la población. No es esa población sencilla y simple de cóndores, digamos, focalizada en dos bandos y más, sino que es una población diversa, amplia, en donde están los antepasados que vinieron de Antioquia, los antepasados que vienen del sur, y en ese poblamiento tan complejo está el mundo diverso, disperso, ambiguo y complejo que Gustavo ha querido trabajar siempre. Si les parece, abrimos un poco el espacio. Aquí a lo mejor algunos de ustedes ya han leído la obra o tienen conocimiento de alguna otra obra, de otras obras de Gustavo, y podemos intercambiar a partir de preguntas, de inquietudes que tengan, que podamos en alguna medida responder Cecilia y yo, porque pues el diálogo con él pues no se dio. Recientemente él mismo explicó que esta obra es como el canto del violín. Yo no tenía idea que era lo que él quería decir, pero nos explicó que cuando el cuando el cisne canta, muere. Ay, Gustavo siempre ha sido así. Desde 1968 o 70 en la Universidad del Valle, tan guapo, tan confrontador, prácticamente nos derrotó a unas inmensas mayorías de otras tendencias y todo, y tan guapo toda su vida. Y la otra observación es si nosotros, los lectores no literatos, los comunes y corrientes, esta cantidad de colombianos ávidos de cultura, podríamos pensar en que la cajita blanca es la paz, pero el problema está en que va en una carroza fúnebre. Gracias. Uno que es, yo soy lector de novelas, pero de Álvarez Gardiazabal solo leí Cóndores no entierran todos los días. Y luego supe, poquito más alto. Creo que se llama, bueno, vuelvo a empezar. Los que hemos leído novelas, yo de este señor, de Álvarez Gardiazabal, solo leí Cóndores no entierran todos los días. Después creo que él produjo otra novela que luego fue telenovela, si no me equivoco, El Bazar de los Idiotas. Y ahora conozco esta otra novela que no la había escuchado hasta ahora. La pregunta para ustedes es, ¿qué evolución ha tenido Álvarez Gardiazabal desde Cóndores no entierran todos los días a la fecha, teniendo en cuenta las historias, cómo las cuenta, cómo las estructura y qué desarrollo ha tenido como escritor? A ver, realmente Gustavo no empieza su carrera literaria solo con Cóndores. Él en el mismo año publica 3 de sus novelas que a mí me parecen las mejores novelas o de las mejores novelas que publicó, que fueron Cóndores no entierran todos los días, Dabeiba y La Tara del Papa. La Tara del Papa es una novela de estructura muy compleja que ha tenido poca difusión entre nosotros. Se ganó un premio en Argentina, la editaron allá,
y no fue reeditada hasta muchos años después por la Universidad del Valle, porque, como digo, es una novela de estructura difícil y de lectura difícil. Posteriormente, él empieza a incursionar en diferentes momentos. Estas tres novelas, La Beiba, La Tara del Papa y Cóndores, están ubicadas en pueblos del norte, pueblos pequeños, de alguna manera están focalizadas en los fundadores de estos pueblos. Él va descendiendo, algunas de sus novelas se centran en Cali, otras en Buga, en otros lugares, en otros pueblos distintos. El último Gamonal, por ejemplo, bueno, El Divino, que ya habíamos mencionado, El Bazar de los Idiotas, Los Míos, Llamas en Cali, Pepe Botellas. Y luego tiene una última etapa un poco diferente, con unas temáticas diversas y también unas estructuras diferentes, como son El Comandante Paraíso, La Misa Terminado. Bueno, yo creo que Gustavo, de alguna manera, por supuesto, evolucionó y maduró como escritor. Sin embargo, yo quiero anotar algo que él de alguna forma dice y repite. Él plantea que en el origen de su obra y en la precocidad con que la publica, porque él publica antes de Cóndores una pequeña novela, una noveleta que se llama Piedra Pintada, cuando era todavía estudiante. Entonces, él indiscutiblemente ha ido madurando como escritor, pero yo creo que en sus tres primeras novelas, las que mencioné antes, hay un hálito de genio, hay un germen de genio literario que es de alguna manera el que da la fuerza para arrancar esta obra, que hoy en día es una obra monumental. Antes hablábamos de 12 o 14 novelas, pero yo creo que son más. Yo creo que son por lo menos 15 o 16. Entonces, yo creo que su evolución se da en un culminar, en el sentido de penetrar más psicológicamente en algunos de los personajes, por un lado. Y por el otro lado, en un juego más, digamos, cualitativamente más logrado, en un juego más cuidado, en torno a las estructuras mismas literarias y en torno al manejo mismo del lenguaje. Pero sí quiero insistir y quiero repetir que para mí ese hálito del gran escritor ya estaba presente en sus tres primeras novelas. Bueno, yo quisiera señalar, si esto me funciona. En la última pregunta, ¿qué tiene de distinto Álvarez Gardiazabal a la primera o a las primeras novelas que publicó? Yo creo que una buena manera de medir el curso de un narrador es el manejo de la técnica. No porque el argumento no sea interesante, el argumento es un soporte de los libros, ¿no?, de las novelas, y hay muchos lectores que se quedan siempre leyendo solo el argumento, ¿cierto? Pero hay algo más que lo estrictamente argumental o anecdótico, o el chisme, pues, que se cuenta en el libro, y es cómo se narra. Y me quiero referir a cómo se narra en esta novela, en este texto. Y es bien interesante lo que pasa aquí. Yo podría decir que la narración aquí es una narración caótica. Cambia rápidamente del presente al pasado, a unos instantes intermedios, etcétera, etcétera. ¿Y eso qué puede significar? Es que hacer autobiografía, la autobiografía que se había hecho en Colombia tradicionalmente era absolutamente lineal, era contar las historias seguiditas, cómo le pasó al personaje desde que nació hasta tal fecha. Gustavo arranca con un imposible, ¿cierto? Y ese imposible es a lo que yo me referí. 48 horas de nacido y está narrando una historia. Fíjese usted, darle voz, o sea, focalizar a un narrador que pues obviamente no tiene cómo ni por qué narrar, es ya una novedad narrativa. Pero fundamentalmente lo que me parece interesante es que no hay ningún narrador tradicional que se deslice suavecito y linealmente sobre la historia, sino que por el contrario va comenzando una y otra y otros tiempos diferentes. Ese caos que algunos dirán, pero eso es una falla. Sería un texto caótico, no es una falla. Es que ¿qué otra manera tiene de narrar usted
una vida que es un fluir de conciencia, y tomémoslo desde esa perspectiva, un fluir de conciencia. ¿Cómo te asalta el cerebro el fluir de conciencia? Que no es un invento de Gardiazabal, no señor, eso es de la literatura de Occidente fundamentalmente. El fluir de conciencia es cantidad de chispazos, ¿sí?, efervescentes que le llegan en una conversación a los personajes o a un narrador. Eso es lo que hace Gustavo. Y quiero referirme a la pregunta del señor anterior, que me encantó mucho el final. Esa cajita blanca en la que llevan al protagonista, al papagayo, ¿cierto?, que sería la paz, pero va en una carroza fúnebre. La paz de Colombia en carroza fúnebre. Me gustó su intervención por eso, porque es una puntada política directa al grano y muy contundente. ¿Algo más? ¿Preguntas? Buenas tardes. La profesora Cecilia dijo que él le hacía algunos homenajes a la mujer. Quisiera saber si Gardiazabal, pues que yo recuerde en su novelística, no ha tenido como una protagonista mujer, pero quisiera saber cómo ha sido ese devenir de la mujer dentro de su novelística. Bueno, no, de ninguna manera Gustavo Álvarez tiene una mujer en una novela protagonizando la novela, eso no existe, no. Ninguna mujer protagoniza una novela, pero es la manera, la tesitura, el manejo que hace de esas mujeres. Y particularmente en esta novela, el manejo que hace de esa mujer espectacular en la vida de Gustavo Álvarez, que es su madre. Es maravilloso cuando la pone a la madre en el entierro de Carlos, o sea, el papagayo, ¿cierto?, a entonar el violín. El violín con todo lo que significa calmar el ruido estentorio de lo ajeno, de lo que no nos es propio, ¿sí?, de lo exterior que no tiene forma, ¿cierto?, a una paz interior, y lo hace con Vivaldi, les dije hace un momento, con Vivaldi. Es fenomenal. Entonces, así lo que hace con esta mujer, con esa madre en esta novela, hace con otras mujeres. Esas mujeres de Gardiazabal son mujeres casi todas aguerridas. Recuerdo una novela, no me acuerdo el título cuál, unas mujeres vestidas de negro, ¿te acuerdas? Vestidas de negro, que salen por las calles, pero no es tanto las acciones que ejercen, sino los gestos. Gustavo detiene mucho el lente narrativo en los ojos de esas mujeres. El vestido negro, el ritmo de levantarse todos los días a la misma hora, salir a los mismos eventos. O sea, es no es una alabanza a la mujer. Ahora, aquí sí me quiero detener un poquito, perdóname por esto, porque ¿cómo ha sido vista la mujer en la literatura colombiana? La mujer en la literatura colombiana, hasta por fuera de Gustavo Álvarez Gardiazabal y casi en todos los tiempos de Colombia, ha sido visto exclusivamente como un cuerpo, como un florero de lujo, como un adorno, ¿cierto? Los ojos masculinos han visto a la mujer, pero ella no se ha visto a sí misma, ¿cierto?, ni el hombre la ha visto en la dimensión real de mujer, ser humano, sino simplemente como una cosa, un adorno. Gustavo le da una entidad diferente y me gusta eso. Le da una identidad diferente porque simplemente la pone como mujer seria, adusta, con una voluntad de hierro, ¿cierto? Yo no veo mujeres sometidas en el caso de Gustavo. No sé qué dices tú. Mira, yo creo que, para complementar un poco, creo que la gran creación femenina de Gustavo, una mujer muy potente, es la Gertrudis Potes de Cóndores no entierran todos los días, ¿no? Esa novela, desde el punto de vista, digamos, de un análisis político, la columna vertebral es precisamente Gertrudis Potes, una mujer. En una novela como Dabeiba, Doña Vidita, es como él la nombra, también es muy importante, pero sobre todo para vehicular la historia. Pero la personalidad de Gertrudis Potes es fuera de serie. Él tiene un libro que se llama Las mujeres de la muerte, en donde es un libro de cuentos, en donde trabaja algunas mujeres ligadas directamente con el narcotráfico. Si comparamos
Pues partiendo sobre todo de la literatura del Valle del Cauca, ¿no? Si comparamos el trabajo literario que hace Gustavo sobre algunas de las mujeres, es indiscutiblemente un trabajo mucho más fuerte que cualquier otro, una mirada más aguda y sobre todo una mirada en donde descubre la potencia femenina. Yo creo, en relación a lo que ahorita decía Cecilia, pues que a nivel nacional es cierto que muchos escritores, sobre todo de los que yo llamaría escritores de televisión, han hecho una mirada al cuerpo de la mujer, una mirada que ignora realmente la realidad femenina. Pero también es cierto que nosotros tenemos grandes personalidades femeninas en las obras literarias. Úrsula Iguarán tiene pocas posibilidades de ser igualada en otros casos. En el libro Delirio de Laura Restrepo tenemos una mujer potente. O sea, ha habido una serie de construcciones femeninas muy interesantes, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX. Bien, buenas tardes a las profes. Gracias. No sé, en algunas culturas, ahora la profe Cecilia hablaba del papagayo, ¿no? Con todo su colorido. En algunas culturas simboliza la libertad, ¿sí? La libertad, la alegría. En Ecuador, por ejemplo, no sé qué relación puedan encontrar, ¿no? Con el ave y el contenido, pues, del tema y la trama, pues, del libro. ¿Sea alguna relación? ¿Qué? Esa es una entre el papagayo y el argumento de la novela. ¿El papagayo qué? El papagayo y el argumento de la novela. ¿Qué relación existe? ¿Quieres contestar? Bueno, usted señala que el papagayo tiene acepciones diferentes en cada cultura, señaló la del Ecuador. Efectivamente, todas las aves y todas las circunstancias, cada cultura las interpreta de manera diferente. En esta novela, no en esta cultura, porque no sabría en qué cultura se da, pero sí en esta novela de Gustavo Álvarez Gardiazabal, el papagayo simboliza la vida. Es un entusiasmo de vivir, lleno de colores, lleno de fuerza, aletea con fuerza, ¿cierto? Aletea con fuerza. Eso me parece interesante. Pero me parece que lo que ocurre en este texto de Gustavo con ese papagayo y sobre todo con el final y con esa invitación que les hice yo para que leamos esta novela como un llamado de atención hacia el silencio, hacia el encuentro con nosotros mismos, o sea, una visión, yo dije un poco preadánica, sí, de nuestra vida y nuestra concepción societal, es cómo ese papagayo tiene la posibilidad de producir una mímesis. ¿Qué mímesis? Entre el papagayo y la realidad nacional, entre el papagayo y la realidad política, entre el papagayo y la fuerza de esta cultura colombiana. Esa mímesis que se da entre el ave, ¿cierto? Y lo concreto, si es que lo concreto existe. Yo acabo de escribir una novela donde digo que la realidad no existe en sí misma, ni per se. Es esa realidad con lo que viene al final de la novela. Ese papagayo que ya está en una cajita blanca y se reduce de tamaño, porque ya no tiene posibilidad de abrir sus alas y su vuelo. Se reduce y queda en una cajita blanca, como dijo el Señor, ¿cierto? Una cajita blanca, un ataúd que va en una carroza fúnebre. Pues me parece a mí que es una mímesis, un acto mimético entre política y literatura. Si usted quiere agregar algo. Por allá. Bien, no pensaba intervenir porque, entre otras cosas, no soy el autorizado para este tipo de vivencias críticas sobre nuestro Gustavo Gardiazabal, pero me recordó o me emocionó oír el comentario que se hacía de Gertrudis Potis. Yo me acuerdo de Gertrudis y Eva, que era la hermana,
Y precisamente Gertrudis fue mi madrina porque mi padre tenía mucha vinculación con ellas. Entonces eso me llamó la atención y quise resaltar dentro de las vivencias que se tenía sobre las mujeres y que se preguntaba. Pero Gertrudis Potes además fue una abanderada liberal y con mucha fortaleza y de una gran importancia en Tuluá. Lo otro es que realmente con Gustavo, los que nacimos y vivimos en Tuluá y sus alrededores, del Valle del Cauca, se reencontró la historia del pueblo con ese juego de ficciones y de realidades que planteaba, pero que siempre salía a relucir personajes de carne y hueso, a veces en una postura u otra, como lo planteaban algunas de ustedes. Y esa es una de las grandes trascendencias que nos puede deparar Gustavo, que hoy desafortunadamente no se encuentra en el camino. Otra circunstancia que de pronto, como anecdótica y de chisme más bien, llamémoslo así, si es que eso se podría denominar, mi señora Noemi, a lo mejor no gustará que diga esto, o lo que fuere, ella fue compañera de estudios del maestro, porque ellos estuvieron en el mismo colegio en esa época. ¿Cómo? La primera primaria. Es eso. Gracias. Sí, pues precisamente eso que usted acaba de plantear sobre Gertrudis Potes y algunos otros personajes que se encuentran en el pueblo, me lleva al tema con el cual yo inicié esta conversación, y es el logro principal, o uno de los logros principales de Gustavo es precisamente articular la ficción y la realidad, porque Gertrudis Potes, todo el mundo la conoce, fue su madrina, pero cualquiera que haya vivido en Tuluá o pasado por Tuluá en esos años puede tener una idea de esta mujer, y sin embargo, ella, una persona de carne y hueso, una mujer de carne y hueso, se convierte en un mito literario, en un hito literario, en un protagonista literario de una fuerza muy grande que no solamente va a trascender en la novela de Gustavo, sino que además trasciende en la película del mismo nombre, que es uno de los logros cinematográficos de este país muy importantes. Todo el mundo hace referencia a Cóndores con un protagonista, que es León María Lozano. Sin embargo, realmente la antagonista, que es Gertrudis Potes, es igualmente fuerte que él. Yo quisiera anotar, a propósito de esta pregunta, algo bien interesante que marca la narrativa de Gustavo Álvarez Gardiazabal, y es el carácter provinciano de lo cual él se ufana. Mire que él dice, creo que es en la antepenúltima página de esta novela, cuando se despide, diciendo que él pretendía hacer una novela sobre su vida, pero que no fue capaz, y entonces terminó cogiendo muchas notas marginales y teniendo listo este libro que ahora nos entrega a los lectores para que lo degustemos. Pero lo cierto es que dice, yo nunca abandoné la provincia. Y me parece que eso es bien interesante, porque si nosotros pensamos la literatura colombiana, como el resto de la cultura colombiana, que hemos sido siempre centralistas, la desbogotanización en el caso de la literatura, para la provincia de la literatura es sumamente importante. ¿Por qué reconocer las regiones? Estaba hablando con un amigo que está aquí, Oscar Seidel, que es de Tumaco. Estábamos hablando de la necesidad de entender y de interpretar qué significa la literatura de provincia y qué relación tiene con las representaciones simbólicas de cada región. ¿Y por qué es interesante eso? Porque acuérdense que la Constitución nos había definido, la del 91, que éramos un país pluricultural, plurisignificativo, etcétera, etcétera, pero dejemos de palabras ostentosas y pongámoslo en terreno, en plata blanca, pues, en terreno propio. Gustavo dice, yo nunca abandoné la región y siempre escribí sobre Tuluá, sobre las pequeñas rencillas, sobre los grandes rencores, sobre los enfrentamientos de familia, como en esta novela ocurre.
contar lo nuestro, ¿sí? Y quiero salirme de Colombia y de la literatura esta parroquial que nos está diciendo Gustavo Álvarez Gardiazabal y sus bondades, para recordar lo que dijeron los posmodernos finalizando el siglo XX, cuando nos dijeron, ole, yo creo que viene bien encontrar el olor local, el sabor local, el sentido de lo local para convertirnos en interlocutores válidos de los otros. Mientras no nos conozcamos a nosotros mismos con toda la resiedumbre y sepamos con certeza quiénes somos, no podremos saber a dónde le apuntamos. Y saber a dónde le apuntamos significa fundamentalmente reconocer la bondad y la importancia de la región. Eso no es chauvinismo barato. Alguien me dirá, pero Cecilia, lo que estás proponiendo es una mirada chauvinista de la vida. No, lo que estoy proponiendo es una mirada auténtica de la vida que nos permite entendernos para elaborar un discurso de propiedad. Permíteme un segundito. Este año estuvimos celebrando la conmemoración de la vorágine, ¿cierto? Y yo sostenía en una conferencia sobre la vorágine que uno de los grandes logros de la vorágine, bueno, aparte del argumento de que nos puso atentos a las tropelías que habían cometido los peruanos en nuestro suelo, a la explotación de los caucheros, etcétera, etcétera. Yo decía, para mí lo más importante es que la vorágine nos enseñó a ver el mundo. Porque cuando llegaron los españoles nos impidieron por terror ver el mundo. Había como una ceguera frente al mundo. Porque esta geografía era tan descomunal, tan hermosa y tan abigarrada que los españoles prefirieron convertirla en endriagos y en tótems y en tabú. Entonces, cuando nos llama la atención sobre lo nuestro, nosotros estamos atónitos, no podemos abrir los ojos. El personaje chiquitico, narrador que se inventa Gardiazabal me encanta. Solo tiene 48 horas de nacido. Por eso dije preadánico, ¿sí? Antes del pecado original. Ese narrador dice, voy a verme porque necesito tener el sentido de la existencia de mí mismo para poder competir con los otros. Lo habían dicho los posmodernos en latitudes europeas, pero aquí Gustavo nos lo está diciendo con ese narrador, con esa creación de un narrador niño que tiene los ojos avesados para contar que la leche materna le caía mal. Bueno, entonces creo que ya se nos agotó el tiempo. Gracias. Gracias a todos.